Muy buenas tardes para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio titulado La exploración tecnológica del ecodiseño, tendencias aplicables a Colombia, organizado en el marco del Pacto por los Plásticos Colombia, coordinado por SEMPRE. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy nos centraremos en un tema fundamental para la economía circular, que es el ecodiseño, una estrategia que permite repensar los productos desde su origen para reducir impactos ambientales y potenciar la sostenibilidad. A lo largo de la sesión abordaremos conceptos básicos del ecodiseño, las Golden Design Rules y herramientas específicas para aplicar el ecodiseño. Para guiarnos en esta conversación, contamos con la participación de Juliana Montoya, quien es ingeniera mecánica con una maestría enfocada en plásticos. Juliana trabajó en investigación y desarrollo de productos, asesorando en sostenibilidad de empaques y creando puentes entre la ciencia y la comunicación. Además, fue editora en jefe de la revista El Empaque. Le damos una cordial bienvenida a Juliana y los invitamos a ustedes a participar activamente. Al final de esta sesión abriremos un espacio para responder todas sus preguntas. Bienvenidos. Hola Michelle, muchísimas gracias por esa introducción. Espero que todos me estén escuchando bien. Si no escuchan, por favor, me dicen en el chat, eh, pues cómo ven el sonido y todo eso. Entonces, como dijo Michelle, mi nombre es Juliana Montoya, yo soy ingeniera mecánica enfocada en maestría en ingeniería de materiales. Llevo ya unos años en la industria del plástico y del ecodiseño, y actualmente trabajo como consultora independiente en temas de ecodiseño y empaques, y también soy la directora de contenido para la revista Plastics Engineering de la Society of Plastics Engineers en Estados Unidos. Entonces, bueno, comencemos con este webinar de ecodiseño. Entonces les voy a compartir pantalla. Mm, Listo. Entonces, el objetivo del día de hoy es que realmente pues, las personas que no estén muy familiarizadas con el ecodiseño enfocado en empaques, pues podamos dar como un brochazo a cuáles son los pasos que hay que seguir para poder entender el ecodiseño, y las personas que ya están más familiarizadas con el ecodiseño y, por ejemplo, con las Golden Design Rules, también encuentren otras herramientas que puedan complementar ese conocimiento. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es primero, pues, conceptos básicos de ecodiseño, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el ecodiseño en empaques. Luego vamos a hablar un poco de las Golden Design Rules, vamos a hablar del World Packaging Organization, y luego vamos a entrar en otras herramientas un poco más específicas para las personas que ya saben de ecodiseño, y vamos a hablar de unas consideraciones finales. Entonces, lo primero, ¿qué es el ecodiseño? Entonces, la idea es que vayamos hoy de menos a más. Entonces, el ecodiseño es, en general, diseñar sin desperdicios, es pensar el empaque o pensar el producto desde su inicio para poder mitigar y para poder disminuir esos impactos aguas abajo en la producción, en la distribución, en el uso, y que tenga un ciclo de vida cerrado, ¿cierto? Entonces, la idea es diseñar sin desperdicios, la elección de materiales y químicos menos contaminantes, que esos temas ahorita son muy importantes, por ejemplo, con todo el tema de microplásticos, el tema de aditivos, el tema de químicos para siempre, o PIFAS que también impactan la salud de los seres humanos, la aplicación de procesos alternativos que hagan que la huella de carbono, por ejemplo, de ese empaque o ese producto sea menor, la mejora en el transporte y en la logística, y pensar en el fin de vida o en cómo ese empaque podría volver de nuevo al ciclo, ya sea en una aplicación similar a la que se está usando o en una aplicación de menor o de mayor prestación. Y es que el ecodiseño, pues mucha gente dice, sí, muy linda la sostenibilidad hasta que nos tocan el bolsillo, ¿cierto? Pero la cuestión es que el ecodiseño no es solamente una cuestión ambiental, sino también es una cuestión económica. Si nosotros supiéramos diseñar algunos artefactos y algunas cosas que utilizamos en el día a día, podríamos incluso hacer que esos artefactos fueran más económicos. Por ejemplo, la Ellen MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, sacó esta estadística que dice que el costo de remanufacturar un celular se podría reducir hasta en un 50% si esa industria diseñara específicamente los celulares para que se desensamblen de forma más sencilla y que ofrezcan incentivos, por ejemplo, de retorno. Entonces, no es solo una cuestión ambiental, el ecodiseño también es una cuestión económica.
Listo. Entonces, vamos a hablar de empaques. Entonces, primero, ¿qué tipos de empaques existen? Existen tipos de empaques primario, secundario y terciario. Entonces, el empaque primario es el que está en contacto directamente con el producto. El empaque secundario es el empaque que cubre como ese empaque primario, ¿cierto? Como en una caja grande que cubre varias cajas chiquitas. Y el empaque terciario es ya ese empaque mucho más grande, las estivas en las que van todos esos empaques secundarios. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo a la normativa y de acuerdo a las prestaciones que necesitemos, pues el ecodiseño se tiene que adaptar para los empaques primarios, secundarios y terciarios. No es lo mismo que un empaque esté en contacto con alimentos, por ejemplo, que esté en contacto con productos cosméticos u otro tipo de productos, a que sea, por ejemplo, un empaque terciario que no está en contacto directo con el alimento o con el producto. Y además de todo, un concepto que es muy importante es que el envase no es únicamente el envase o a la hora de diseñar un envase no solamente tenemos en cuenta el envase, sino que la etiqueta y la tapa también hacen parte de ese envase. Entonces, si la etiqueta y la tapa hacen parte de ese envase, pues eso significa que también tenemos que tener en cuenta el diseño, tanto del material de la etiqueta, el tipo de tintas que utilizamos en la etiqueta, el tipo de adhesivos que utilizamos para adherir esa etiqueta al empaque y el material del cierre o de la tapa. Entonces, todo eso juega un papel importante en cómo diseñamos ese envase. Y ya nos vamos a dar cuenta de que algunas de las normas de ecodiseño no tienen en cuenta todos estos aspectos que les estoy mencionando, entonces por eso es que tenemos que ir de menos a más. Entonces, acá yo diseñé una escalera del ecodiseño, que es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, en donde tenemos las Golden Design Rules de primeras, luego tenemos el World Packaging Organization, luego hay en una escalera intermedia ven que tenemos Life Cycle Analysis, análisis de ciclo de vida, que si bien no es una estrategia de ecodiseño per se, es algo que ayuda, que complementa el ecodiseño y por eso lo vamos a mencionar. Y tenemos Reciclas y APR. Y por último, Sello Loop y Caja Lab. Entonces, quiero que rápidamente ahí en el chat ustedes me digan en qué escalera creen que se encuentran. Ah, bueno, y la escalera más arriba ya es que, mejor dicho, son unos duros. Entonces, quiero que por favor, muy rápidamente en el chat me escriban en qué escalera se encuentra cada uno. Entonces, vamos a dar un minuto para eso. O también si quieren abrir los micrófonos y comentar en qué parte de la escalera están, también súper bienvenidos a abrir los micrófonos. Michelle, no sé si están habilitados. Sí, Juliana, los micrófonos están habilitados. Dale. Bueno, acá Jessica nos dice que está en WPO. ¿Eso significa que ya conoces esa herramienta o que estás ahí porque ya conoces las Golden Design? Súper, perfecto. Entonces Jessica dice que ya domina World Packaging Organization y Golden Design Rules. Los demás, si no conocen ninguna, también pueden decir, no estoy familiarizado y también está súper bien, porque igual ahorita vamos a hacer un repaso de las Golden. Acá Santiago creo que está levantando la mano. Sí, Juliana, ¿cómo estás? Juliana, mira, digamos, aquí en esta reunión estamos conectados tres personas que trabajamos en Peldar. Nosotros trabajamos en el área de diseño. Entonces nosotros lo que hacemos son diseñar las botellas en vidrio.
Digamos que precisamente por este mismo material nosotros estamos muy relacionados con el tema del ecodiseño, porque pues digamos que el vidrio es un material que es 100% reciclable e infinitamente reciclable, pero nosotros no estamos familiarizados como con las reglas, o sea, no conocemos como los tipos de reglas pues que estás mostrando acá, pero todo el trabajo que nosotros hacemos es completamente relacionado con el tema. Súper. Igual, digamos que acá nos vamos a enfocar mucho en plástico, pero precisamente las herramientas como más específicas que les voy a mostrar también tienen normas de ecodiseño de vidrio. Entonces eso también les va a servir mucho a ustedes. Ok, gracias. Bueno, ahí Pablo también nos respondió que conoce la de World Packaging Organization. Otro nos respondió, no estoy familiarizado. Listo. Entonces creo que al menos los dos primeros escalones, digamos que estamos familiarizados con eso. Entonces, yo creo que sigamos. Listo. Entonces, bueno, ya algunos me dijeron que sí conocen las Golden. Igual, la idea es que hoy podamos también explicarlas para los que no están familiarizados. ¿Por qué? Porque estas reglas, al ser tan sencillas, precisamente son muy potentes porque pueden aplicarse fácilmente en las organizaciones. Ya a medida que uno va avanzando en el ecodiseño y va viendo más en detalle, pues se va dando cuenta de que las cosas pueden complicarse un poco en la aplicación y ahí es donde vienen las herramientas más específicas y las guías que son más específicas, pero precisamente las Golden Design Rules son muy poderosas y muy potentes por la sencillez con las que se presentan. Entonces, en resumen, hay 9 reglas de ecodiseño que se enfocan principalmente por familias de materiales y por aplicaciones. Entonces, la primera es cómo incrementar el valor de las botellas PET de bebidas. La segunda es cómo remover elementos problemáticos de los empaques, que ahorita vamos a ver para las Golden qué son elementos problemáticos y para nosotros en el contexto colombiano qué son elementos problemáticos. La tercera regla es cómo eliminar el exceso de espacio, que ya vamos a ver por qué eso es un problema en el ecodiseño. El cuarto es cómo eliminar elementos plásticos, digamos, como que cubren más plásticos, que uno a veces pide cosas por Temu o por Shein y todo está lleno de plástico y plástico, entonces esta regla le apunta mucho a eso. Em, la regla número 5 es incrementar el valor del PET, pero en lámina, que es diferente a las botellas PET. La sexta es cómo incrementar el valor en empaques flexibles. La séptima es cómo incrementar el valor en empaques rígidos de polietileno y polipropileno. La octava es cómo reducir el uso de plástico virgen, por ejemplo, en B2B, que era lo que hablábamos del empaque terciario. Y el noveno es cómo mejorar la comunicación en empaques para aumentar el reciclaje. Esperen que se traba esto. Ya, listo. Entonces, vamos a pasar rápido por las Golden Design Rules para los que no las conocen. Entonces, la primera es la de aumentar el valor del PET. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que hay que priorizar el PET que sea incoloro, o sea, que sea transparente, que las etiquetas pues sean de un material que pueda separarse fácilmente del PET y por eso se priorizan las etiquetas de polietileno y polipropileno porque pueden separarse por densidades, porque son diferentes las densidades del PET y del polietileno y polipropileno. Sin embargo, las Golden Design Rules no hablan mucho de adhesivos o de tintas, ¿sí? Únicamente dicen que sean compatibles con el reciclaje. Pero, ¿qué significa eso? Por ejemplo, nosotros con SEMPRE acabamos de terminar un proyecto de investigación en ecodiseño aplicado al contexto colombiano y nos dimos cuenta de que los dueños de marca están muy desconectados con la realidad de los transformadores acá en Colombia. Entonces, digamos que estas normas son basadas en las tecnologías que tienen los transformadores en Europa principalmente, en Estados Unidos, que no son las mismas que tenemos acá. Entonces, para lo que ellos consideran que es compatible con el reciclaje, tal vez para el contexto colombiano no lo sé. Entonces, lo primero que hay que ver de estas guías adaptado a nuestro contexto es que hay que abrir la conversación si somos dueños de marcas, si somos productores de empaques,
con los transformadores, porque ellos finalmente son los que reciben esos empaques y son los que van a tener que transformarlos y van a tener que lidiar con las decisiones que tomamos como dueños de marca. Entonces, cuando decimos compatibles con el reciclaje en el contexto colombiano, pues eso habría que hablarlo con los transformadores. En este estudio que nosotros llevamos a cabo, los transformadores nos decían, por ejemplo, que los adhesivos sean solubles en agua o que los adhesivos puedan, que la etiqueta pueda desprenderse de la botella, por ejemplo, en la molienda, en seco, que no se quede pegado a la botella de PET. Eso para los transformadores es importante porque los adhesivos pueden contaminar el plástico y eso finalmente se produce como un contaminante en el plástico aguas abajo, ¿cierto? Eh, en- por ejemplo, que ya vamos a hablar de eso en la segunda regla de elementos problemáticos. En el PET, hoy en día en el contexto colombiano se utilizan mucho las etiquetas de PVC. Y el PVC es un elemento bastante problemático que ya vamos a verlo en la siguiente regla. Entonces, acá se prioriza el PET incoloro. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos mucho PET color, tenemos el PET ámbar, el PET verde, que si bien está contemplado en las reglas de ecodiseño como algo medianamente aceptable, realmente eso sí resta bastante el valor del plástico, por ejemplo, para los recicladores. Entonces, como dueños de marca, pues realmente lo más responsable sería tener una botella completamente transparente y que el producto se diferencie por la etiqueta y la tapa. Y en cuanto a productos que necesitan protección UV, por ejemplo, la malta, que los dueños de marca dicen, no, yo no puedo quitarle el color ámbar a la botella porque eso hace que el producto se dañe. mm, pues ya existen algunos aditivos que protegen de la luz UV y todo eso, entonces creo que los dueños de marca ahí podrían empezar a innovar para poder priorizar el PET incoloro. Listo, entonces acá ya pasamos a los elementos problemáticos en envases y empaques. Entonces las Golden Design Rules nos dicen que hay elementos problemáticos que son el PVC, el PVDC, el poliestireno expandido, el PET glicol y los plásticos oxodegradables, que pues están baneados en la Unión Europea, pero no se habla nada de oxo-biodegradables ni de aditivos enzimáticos. Entonces vamos en orden. Ah, bueno, el carbono negro me lo salté. Entonces vamos en orden. ¿Por qué el carbono negro es clasificado como un elemento problemático? Porque las tecnologías en Europa y en Estados Unidos de clasificación en los centros de reciclaje, allá no hay una persona como acá en Colombia, que hay un reciclador de oficio en la asociación de reciclaje separando, sino que allá hay máquinas de infrarrojo cercano que lo que hacen es clasificar los empaques. Entonces, lo que hace el carbono negro es que absorbe ese rayo, el infrarrojo cercano y no permite que la máquina pueda clasificarlo correctamente. Digamos que acá en Colombia eso no es un problema per se de la clasificación, sin embargo, los plásticos negros sí que tienen un valor mucho menor en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando uno mezcla teoría del color, transición, si uno mezcla muchos colores juntos, al final da gris o negro, ¿cierto? Lo mismo pasa en los empaques. Si yo mezclo un empaque fucsia, un empaque naranja, un empaque verde, pues al final todos esos empaques van a dar una pepa o un plástico post-consumo negro. Entonces, si yo de entrada le estoy añadiendo un color negro a un empaque, pues eso significa que yo ya de por sí estoy, uno, acortando como el ciclo de vida económico de ese plástico, y dos, pues le estoy restando valor en el mercado. Y lo que nos decían los transformadores en esta investigación que realizamos de ecodiseño en el contexto local, también nos decían que el color negro afecta las propiedades rheológicas de los materiales. Entonces, también mezclarlo con otras resinas, pues es complejo porque afecta rheológicamente el proceso ya en la etapa de transformación.
Por otro lado, entonces, lo que les decía de las etiquetas de PVC, las etiquetas de PVC, si bien son las más económicas del mercado, el PVC es un material muy problemático porque contamina lo que ustedes no se imaginan, los lotes de otro tipo de plásticos. Entonces, pues la verdad es algo que no se recomienda y que se desearía que los dueños de marca pues no utilizaran este material para las etiquetas. Por ejemplo, un transformador de botellas de PET nos contaba que a ellos se les incrementa un 25% los costos de, digamos, de transformación por el solo hecho que tienen que retirar esas etiquetas de PVC para poder tener la botella de PET sola. Entonces, pues finalmente hay alguien que sí está asumiendo ese costo en el mercado de utilizar una etiqueta barata y que contamina. Y el PVC pues no se puede reciclar de ninguna forma con ningún material y no hay ninguna aplicación em, para el PVC porque precisamente por ese cloruro que él tiene, pues cuando lo van a transformar, pues él tiene una temperatura de degradación menor que otros plásticos, entonces sale el cloruro y eso lo que hace es que contamina los otros materiales y además hace que su transformación sea muy compleja. Entonces no hay mercados para el PVC realmente en empaques y por eso pues es considerado un elemento problemático. El poliestireno expandido, el icopor, pues ya sabemos que si bien podría ser reciclado pues por su bajo peso pues es difícil, entonces pues es preferible no utilizarlo y también el poliestireno es considerado un elemento problemático también por los plásticos de un solo uso. Sin embargo, en ese estudio que hicimos de ecodiseño, vimos que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín sí hay un mercado para el poliestireno y sí se recicla y los recicladores sí lo recogen. Entonces, pues también es como una invitación a pensar un poco de por qué son unos elementos problemáticos ciertos materiales, es por la ausencia del mercado de transformación. Entonces, si existe un mercado de transformación, pues ese material dejaría de ser problemático. Entonces, por ejemplo, en Bogotá no hay un mercado de transformación para el poliestireno, entonces sería un empaque problemático, pero en Medellín sí hay, y en Medellín los recicladores sí lo recogen, entonces en ese contexto no sería tan problemático. Eh, bueno, el PET glicol no se recomiendan empaques porque podría contaminar el flujo del PET. Entonces, pues igual el PET glicol se utiliza más en empaques flexibles. Sin embargo, pues acá la regla lo excluye de empaques rígidos. Y también prohibir envases con aditivos oxodegradables y oxobiodegradables, pues primero porque pues no hay unas normas que rijan o que avalen estas tecnologías. Los plásticos oxodegradables están prohibidos en la Unión Europea. Luego vinieron los oxobiodegradables que dicen que, pues, que el plástico se degrada y que luego vienen unos bichos y se lo comen. Ahora hay aditivos enzimáticos también. Sin embargo, pues no hay como estándares que puedan garantizar esa biooxodegradabilidad, entonces realmente lo mejor es evitar ese uso de esos aditivos. La norma número 3 nos dice que hay que eliminar el exceso de espacio libre. Entonces, ¿qué es el exceso de espacio libre? Es ese espacio que hay precisamente en los empaques cuando digamos, los paquetes de papas, que uno ve que eso está lleno de gas y cuando uno lo abre hay como 3 papas, pues este es el espacio libre. Entonces, eso tiene una razón de ser y es para el momento en que se transportan los empaques. Sin embargo, eso hace y que también el producto se pueda mantener. Sin embargo, eso también hace que utilicemos más material del que necesitamos. Entonces, la norma nos dice que el espacio libre pues puede ser máximo un 30%. Acá les dejo en esta imagen, hay un link de la revista de Plastics Engineering en donde hicimos un artículo sobre eso, de cómo medir ese espacio libre, porque dependiendo del empaque, pues el método para medir ese espacio libre cambia. Entonces ahí les dejo el link. La regla 4, reducir el uso de envoltorios de plástico, ya lo que les había dicho de los pedidos de Shein y de Temu. Entonces, la idea es
quitar los envoltorios de plástico de las cosas que no son necesarias. Entonces, y acá abajo les dejo el link de la norma. Aumentar el valor del reciclaje en bandejas termoformadas, entonces, de PET principalmente. Entonces, pues se prioriza el PET que no tenga color, por ejemplo, en las bandejas que son de contacto con alimentos, por ejemplo, carne, pollo y todo eso, vemos que las bandejas son negras. Los dueños de marca pues dicen que a la gente no le gusta ver la sangre. Sin embargo, pues ya como lo vimos en la regla de los elementos problemáticos, pues el negro realmente es un elemento problemático. También vimos en el estudio de ecodiseño que de por sí las bandejas de PET en Colombia no se reciclan, no hay un mercado. Pues el negro también evita que se reciclen. Entonces, pues debería priorizarse el PET transparente. También debería priorizarse el PET monomaterial. Nos encontramos con varias sorpresas de que hay empresas que cogen estas bandejas de PET y en la mitad les ponen PVC y luego vuelven a ponerles PET. Entonces eso ya hace que sean un multimaterial y eso pues genera que no haya tampoco forma de poder reciclarlo mecánicamente. Entonces, importante. Y también las etiquetas que les pegamos a las bandejas, por ejemplo, las bandejas de arándanos y todo eso, las etiquetas que sean de material compatible, o sea, de polietileno o polipropileno y con un adhesivo que sea adecuado. Hay algunas marcas que precisamente para estas bandejas utilizan etiquetas de papel y si bien la etiqueta de papel, digamos que podría ser medianamente compatible con el reciclaje, los transformadores sí nos dijeron que para ellos al final eso es un problema porque las fibras de papel persisten en el plástico reciclado, entonces eso al final es como una contaminación. Entonces realmente para el plástico las etiquetas deberían ser de plástico. Caso diferente, por ejemplo, del vidrio, que el vidrio, digamos, el vidrio como es retornable, entonces tiene que lavarse y las etiquetas de papel pues se deshacen y ya. En el caso del plástico no están así, entonces las etiquetas las fibras de papel persisten en el proceso. La regla número 6 nos habla del reciclaje de flexibles, entonces acá digamos que la norma de las Golden Design nos dice que tiene que ser preferiblemente 90% polietileno o polipropileno y que la barrera no debe superar el 5% de la estructura del envase. Y cuando hablo de barrera, hablo, por ejemplo, de poliamidas, hablo, por ejemplo, de POH. Sin embargo, pues esta regla en el contexto colombiano no se aplica de esta forma. Acá en Colombia, los transformadores de empaques flexibles necesitan que los empaques sean 100% polietileno o 100% polipropileno. Y digamos que ahorita en Colombia no hay ningún transformador, digamos, grande que esté transformando polipropileno, únicamente polietileno. Entonces, pues esta norma, como la aplican en otros países que pueden tener hasta un 5% de otros materiales y otras resinas, pues acá en el contexto nacional no aplica. Acá los transformadores necesitan que los empaques flexibles sean 100% polietileno. También encontramos en el estudio de ecodiseño que habían empaques 100% polipropileno que no se recogían, los recicladores no lo recogen y los transformadores no los transforman porque no hay una aplicación para esa resina post-consumo. Entonces, pues al no haber una demanda, pues tampoco hay un proceso de transformación estable y por eso pues nadie está comprando ahorita el polipropileno para resina post-consumo. En cuanto a aumentar el valor en polietileno rígido y polipropileno, estos envases tienen una alta tasa de recolección por parte de los recicladores y los transformadores también transforman bastante estos empaques. Entonces eso hace que procuremos cuidar esta cadena de reciclaje de estos empaques. ¿Y por qué lo digo? Porque últimamente está la tendencia en algunos retailers de incluir
empaques que parecen de polietileno, pero que en realidad son de PET. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al D1 y ven esos jabones, o van a Lara y ven el suavizante, ustedes creen que eso es polietileno, pero ustedes miran abajo de la botella y ven un puntico. Ese puntico significa que es PET. Entonces, eso que está generando, y eso fue una de las cosas que encontramos en el estudio de ecodiseño, y es que eso hace que los recicladores se confundan y crean que esos empaques de PET son de polietileno de alta densidad, entonces hace que también se pueda contaminar ese flujo y genera pues confusión para los recicladores. Entonces, importante porque este tipo de empaques en Colombia sí que se reciclan. ¿Qué nos dice la regla de ecodiseño? Pues que hay que priorizar los empaques incoloros, porque precisamente lo que les decía ahorita, los empaques de color y de colores fuertes, pues al final lo que hacen es ir en detrimento del reciclaje y en el mercado pues tienen un valor mucho menor. En cuanto a las etiquetas, pues se recomienda que sean del mismo material, de polietileno y de polipropileno. Sin embargo, en el contexto nacional, los transformadores exigen que se quite cualquier etiqueta. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, en Colombia y en general, yo creo que en el mundo, mm, los dueños de marca ponen lo que quieren y como que no hay una regulación clara de qué cosas se pueden poner y qué cosas no se pueden poner en una etiqueta. Entonces, por ejemplo, los adhesivos muchas veces puede que no sean compatibles con el reciclaje, puede que las tintas no sean compatibles o que las tintas luego generen como una contaminación. Si es en contacto con alimentos, las tintas deben, deben cumplir ciertas normas. Entonces, los transformadores para curarse en salud dicen, quite la etiqueta. O sea, para mí la etiqueta es sinónimo de contaminación, entonces quite la etiqueta. Y pues acá en Colombia los recicladores y las asociaciones de reciclaje se encargan de quitar todas las etiquetas antes de vender eso a los transformadores. Listo, la regla número 8 se trata de reducir el uso de plástico virgen en B2B, entonces ahí la idea es pues que como estos productos realmente ese empaque nunca está en contacto directo con el producto como tal, sino que es un empaque terciario, pues acá las empresas le están apostando a incluir material reciclado en ese, mm, en ese plástico, en el envoltorio, pues para poder reducir precisamente la cantidad de plástico virgen. Esa es como la estrategia que están utilizando ahorita las marcas, o incluso pues hacer arreglos estructurales para no tener que utilizar plástico. Y la regla número 9, que es mejorar la comunicación en el empaque para el reciclaje, pues el Consumer Goods Forum no da como una pauta como tal, realmente cada país está como encargado de plantear la estrategia de comunicación en los empaques. Eh, Aplicado al contexto nacional, pues acá realmente hay mucho desorden. No, ahorita el gobierno pues va a sacar una ley de etiquetado que espero que ponga un poco más de orden en la casa porque acá, si ustedes se dan cuenta, yo creo que la mayoría de los productos que compramos, todos tienen una flechita que dice que es supuestamente reciclaje, que es reciclable, pero ni siquiera nos dicen bien qué material es, ni siquiera nos dicen qué material es la etiqueta, qué material es el empaque, porque ya ahorita aprendimos que son cosas diferentes y que pueden tener materiales diferentes. También dice que hay algo o sea, que ese empaque se puede reciclar, pero que realmente, por ejemplo, en Colombia no hay un mercado para ese empaque, como en el caso del polipropileno. Entonces, digamos que la comunicación para el consumidor pues está bastante cruda. Entonces, acá la idea es que esta regla pues le apunta a eso, a mejorar la comunicación. Listo. Entonces, ahora pasemos a las de World Packaging Organization. No les voy a dar como todas, sino que les voy a decir en qué se diferencian de las Golden Design Rules. Entonces acá les tengo un ejemplo. Así es como ustedes ven la guía de la World Packaging Organization cuando ustedes se meten a la guía. Entonces, a diferencia de las Golden, acá sí que nos hace una distinción de entrada de tres cosas, ¿cierto? Entonces, primero nos habla del material del empaque.
Luego nos habla de la decoración, o sea, de la etiqueta, y finalmente nos habla del cierre, que en este caso para las botellas, pues es la tapa. Entonces, eh, no sé, creo que no le puedo hacer zoom, no. Ay, sí, sí le puedo hacer zoom. Listo. Entonces, eh, la World Packaging Organization trabaja en un sistema de semáforo. Entonces, ellos dicen lo verde es lo más recomendable, lo amarillo es como que nada se puede hacer, pero mejor el verde, y el rojo definitivamente es algo a evitar. Entonces, acá, para mis amigos de Peldar, precisamente, entonces, eh, la guía de la WPO, entonces, nos habla de diferentes tipos de productos. Entonces, por ejemplo, acá en botellas nos habla botellas de PET, de polietileno, polipropileno y de vidrio. Entonces, ustedes se meten a la guía y podrían buscar qué dice las botellas de vidrio. También habla de las láminas y de los empaques, por ejemplo, de polietileno, de polipropileno, los que son de yogur. También habla de empaques de cartón, de papel, de vidrio, de aluminio. Habla de empaques flexibles, no solo de plástico, sino también de aluminio y de papel. Tubos, por ejemplo, en el caso de las cremas dentales. eh, las cans, que se me olvida cómo se llama en español. Em, y bueno, en realidad ellos tienen muchas opciones para productos, no únicamente plástico. Entonces, digamos que eso es algo de lo que se diferencia de las Golden. Y se ve algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, estas son las que hablan de PET, pero para la decoración, o sea, para las etiquetas. Entonces, ¿qué nos dice extra a las de las Golden Design Rules? Por ejemplo, acá ya nos hablan de la tinta, que es algo que las Golden no dicen. Entonces, ¿qué nos habla la tinta? Nos dice que eh, tienen que ir acorde a las reglas de la EUPA, que esa es como la Sociedad Europea de Tintas. También nos dice que tiene que ser no sangrante, que cuando uno habla con los transformadores de qué significa no sangrante, es que cuando una tinta sangra, pues se desprende, queda como flotando en el agua y luego eso persiste en todo el proceso de transformación. Entonces, la idea es que una tinta pues no sea sangrante. Em, También, por ejemplo, acá no lo mencionan, pero las tintas también podrían ser wash off o lavables, que eso también haría que no es lo mismo que sean wash off a que sean sangrantes, son cosas diferentes, pero cuando una tinta es wash off se puede lavar y ya queda, digamos, el plástico incoloro. Y esas tintas son base agua, entonces podrían ser más amigables para los procesos de transformación con transformadores. Eh, y acá pues nos habla también, por ejemplo, del área máxima que podría cubrir una etiqueta, una impresión, los materiales, etcétera. Entonces, el World Packaging Organization me parece que hace un gran trabajo, por ejemplo, en el trabajo de etiquetas, que es algo que para las Golden Design Rules pues es algo más específico y que de pronto se quedan cortos. Entonces, si a ustedes les interesa un poco más el tema de las etiquetas, les recomiendo esta guía de la WPO. Lo mismo acá para, por ejemplo, el polietileno de alta densidad, también nos habla de las tintas, nos habla del material de la etiqueta, del área que puede cubrir y de los materiales que podrían ser problemáticos. Entonces, ahí se los dejo. Y también para polipropileno, lo mismo. Nos habla de los materiales que tienen que ser la etiqueta. Entonces, por ejemplo, para el propileno, pues ellos recomiendan polipropileno, o sea, el mismo material, eh, el tipo de tinta y que tienen que cumplir con la normativa de la EUPA. Entonces, ahí les dejo esa guía de la WPO, que la verdad me parece que es bastante útil. También hablan, por ejemplo, de las etiquetas de papel.
Entonces, acá para la WPO las etiquetas de papel están en amarillo. Es como que se pueden usar, pero lo más deseable es que fueran de plástico. Entonces, eso va acorde con lo que hablamos con los transformadores acá en el contexto nacional, que las etiquetas de papel, pues, eh, realmente es deseable que sean de plástico. Mm, polietileno, así, polietileno y polipropileno. Entonces, listo, acá les dejo eso. Entonces, ahora hablemos un poquito del análisis de ciclo de vida. Entonces, ¿por qué lo menciono acá en este webinar de ecodiseño? Porque el análisis de ciclo de vida debe ser una herramienta complementaria al ecodiseño. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo ya diseñé mi empaque, ya es amigable con el medio ambiente, la producción, el transporte, todo. Pero resulta que si yo no estoy midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental, el uso de agua, por ejemplo, de los materiales de mi empaque, puede que yo esté cambiando un problema por otro, que es lo que siento que ha pasado últimamente en cambiar empaques de plástico por empaques de papel en algunas aplicaciones que, pues que uno diría, realmente el empaque de plástico es más práctico, gasta menos energía, menos agua, etcétera. Entonces el análisis de ciclo de vida pues es una herramienta que ayuda a tomar decisiones de forma más informada. Entonces, acá les dejo un ejemplo de cómo un análisis de ciclo de vida puede ayudarnos a tomar decisiones en empaques. Entonces, em, este es un ejemplo de una empresa danesa, no mentira, de Suecia. Ellos hacen empaques para domicilios con pulpa termoquímica térmica de Suecia, sí. Entonces, ellos lo que hacen es que hacen sus empaques de papel y quieren ver cómo esos empaques compiten, por ejemplo, con empaques de bagazo, de caña y empaques de PET, láminas de PET reciclado. Entonces ellos están ubicados en Suecia. Entonces algo importante en los análisis de ciclo de vida es que son locales. Digamos que este estudio no es aplicable para Colombia porque las medidas de gases de efecto invernadero deben ser medidas para cada contexto. ¿Y por qué también les menciono eso? Porque, por ejemplo, el costo de la energía en un país no es igual al costo de la energía en otro país. Y eso es lo que vamos a ver con este ejemplo. Entonces, esta empresa hizo el análisis de, bueno, ¿cuánto nos cuesta energéticamente producir nuestros empaques de pulpa químico-térmica acá en Suecia? ¿Y cuánto costaría en emisiones de CO2 traer un empaque de bagazo de caña de China? ¿Y cuánto cuesta traer un empaque de PET reciclado de China? Eh, y al final, acá abajo podemos ver las emisiones de gases de efecto invernadero y nos damos cuenta de que la solución que aparentemente es la más amigable con el medio ambiente, que será la del bagazo de caña, pues es la que tiene más emisiones. De segundas, el PET y de terceras, la pulpa. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué es eso? Pues primero porque eh, el análisis de ciclo de vida siempre va a priorizar empaques que son producidos localmente. Entonces, ese costo de traer un material desde China, por ejemplo, a Colombia, pues esas emisiones de gases de efecto invernadero van a impactar directamente la huella de CO2 de nuestros empaques. Y algo que hay que tener en cuenta con los productos traídos de China también es que la energía en China es muy costosa. Digamos que acá en Colombia nuestra energía la producimos a partir de hidroeléctricas, que su impacto, digamos, en huella de carbono es relativamente bajo en comparación con, por ejemplo, la energía eléctrica que se produce a partir de carbón, que es el caso de China. Entonces, pues al final, si un dueño de marca hace este análisis de ciclo de vida, pues va a decir, no, pues a mí me queda mejor comprar algo local. Entonces, pues una enseñanza de esto es que hay que priorizar los empaques locales, por más de que ahorita esté muy pegado traer cosas de China, que son más económicas, lo que sea, realmente
costo energético y por huella de carbono es mucho mejor priorizar la producción local. Entonces, listo, ya que estamos ya con las reglas de ecodiseño súper claras de las Golden, de la WPO, ya sabemos que la etiqueta también hace parte del ecodiseño, que las tintas y los empaques son, que las tintas y los adhesivos son súper importantes. Entonces, acá vendrían otras herramientas ya más específicas. Entonces, esta es una herramienta de Reciclas. Reciclas es una asociación que están en Bélgica y como ven, pues ellos tienen varias guías dependiendo del tipo de empaque. Entonces, si ustedes se meten a ese tipo de empaque, van a encontrar de todo. O sea, eso es ya una cosa súper larga, entonces realmente ustedes tienen que meterse específicamente al empaque que les interese. No se los voy a mostrar acá porque realmente es una guía bastante completa por tipo de empaque. Entonces, la idea es que cada uno pues pueda explorarla. También funciona un poco como la de la WPO con un sistema de semáforo y les dice cuál es la compatibilidad, si es completa, limitada o no compatible. Y también, así como la de la WPO, tiene en cuenta el cuerpo, que sería este, la tapa o attachments y la decoración, que sería la etiqueta. Entonces, Reciclas, pues es una herramienta también bastante completa y ellos tienen una herramienta online en donde uno puede evaluar específicamente el empaque de uno. Eh, digamos que acá hay un gran asterisco y es que esta herramienta pues se ha desarrollado con base en pruebas y en los laboratorios de reciclaje de transformadores europeos. Entonces, pues el contexto de ellos no es igual al contexto nuestro, entonces pues esta evaluación va a estar un poco limitada por ese contexto. De todas formas, me parece que si trabajan en el área de desarrollo de empaques, vale mucho la pena que se metan a esta herramienta y la exploren. Tenemos también la APR, que es la Association of Plastics Recyclers de Estados Unidos. Ellos también tienen unas guías, también tienen una herramienta eh, y ellos ahorita principalmente lo que están haciendo es que tienen como su herramienta, así como Reciclas, pero dan una certificación de que el empaque precisamente es diseñado para el reciclaje y ellos en Estados Unidos sí que utilizan esta validación internamente. También, por ejemplo, eh, empaques flexibles que tienen aditivos, por ejemplo, de compatibilizantes entre poliolefinas y nylon o poliolefinas y PBOH, la APR da como una constancia de que eso sí es compatible con el reciclaje porque se hacen pruebas con recicladores y con transformadores y dan como un aval de que ese empaque sí se puede reciclar. Entonces, la APR pues también tiene su guía y también tiene su certificación. Ahí les dejo el link de la guía de la APR. Entonces, una vez, digamos que ustedes ya hayan explorado la herramienta de recicladas, la guía de la APR, entonces ya estarían preparados para herramientas que son similares a esas, pero que están diseñadas para el contexto colombiano. Entonces, esas guías son la herramienta de Caja Lab y el sello Loop. Entonces, ¿por qué las dejé de últimas? Ay, se trabó, ya. ¿Por qué las dejé, digamos, en la parte más arriba del escalón? Porque al ser ya en nuestro contexto colombiano, se van a dar cuenta si exploran las herramientas que hay cosas ya muy específicas. Y, por ejemplo, la herramienta de Caja es una herramienta que no solo tiene en cuenta el ecodiseño en empaques, sino que también tiene en cuenta como cosas económicas, por ejemplo, mira el potencial de innovación que tienen los empaques, el potencial de reciclaje, el mercado. Entonces, es una herramienta que es bastante completa
pero ya les voy a decir un asterisco que tiene esta herramienta. Y el sello Loop es un sello específicamente para empaques, es un sello mucho más técnico. Digamos que la herramienta Caja Lab fue creada y fue pensada como una herramienta para promover la innovación, mientras que el sello Loop es un sello mucho más técnico que lo que quiere hacer es como algo parecido a lo que hace la APR en Estados Unidos, que es al final emitir un sello o emitir un certificado de que ese empaque sí es compatible con el reciclaje. Y de hecho, el sello Loop, que es del Instituto del Plástico y el Caucho, ellos también están certificando resina postconsumo, que es lo que también hace la APR en Estados Unidos. Entonces, el sello Loop es algo mucho más técnico, más enfocado en empaques, y Caja Lab es una herramienta que promueve la innovación y que pues tiene un componente de empaques ahí. Entonces, acá les muestro un poquito de la herramienta de Caja Lab. Entonces, lo que hace la herramienta es que uno tiene que introducir como unos potenciales empaques que uno quisiera trabajar. Uno tiene que dar el contexto de cuál es la empresa de uno, en qué etapas de innovación ha estado, etcétera. Eh, y uno tiene que elegir, digamos, que cuál es el objetivo de uno. Sí, eh, eliminar, por ejemplo, eliminar material, agregar material reciclado, agregar material renovable, que ellos pues lo llaman renovable, pero que en realidad es biodegradable, reducción de consumo de recursos, reducción de huella de carbono. Entonces, dependiendo de ese objetivo que uno tenga, pues uno va llenando como ese formulario. Acá está la parte de ecodiseño, que es acá, nivel de reciclabilidad. El ecodiseño para el nivel de reciclabilidad. Entonces, ahí es donde hay un gran asterisco. Entonces, acá yo les voy a dejar los links de cómo se llena ese formulario y de la herramienta como tal para que lo puedan llenar. Entonces, esta herramienta tiene un gran asterisco en justamente esa, la del nivel de reciclabilidad, la de elevar el nivel de reciclabilidad en empaques, y es porque ellos toman unos datos de nivel de reciclabilidad que la ANDI y otra empresa tomaron en el 2024 de potencial de reciclabilidad, y con base en ese potencial de reciclabilidad, pues ellos arrojan como unos datos de acuerdo al empaque, como una clasificación de qué tan propenso a la reciclabilidad sería nuestro empaque. La cosa es que estos niveles de reciclabilidad pueden cambiar muy rápido y sinceramente no sé bien cómo los midieron porque, por ejemplo, les voy a mostrar aquí el nivel de reciclabilidad, por ejemplo, el polipropileno, ellos lo clasifican en 5.9. El 5.9 ellos lo clasifican como un mercado emergente, o sea, como un material que tiene algún tipo de mercado y que se está consolidando para el reciclaje. Sin embargo, en el estudio que llevamos a cabo de ecodiseño, ahorita hace un par de meses, eh, ningún transformador y ningún reciclador ni recogían, ni transformaban, ni aprovechaban el polipropileno, así fuera monomaterial. O sea que en nuestro estudio el índice, digamos, de recolección y aceptación de ese material era 0. Entonces, pues estos datos fueron recolectados en el 2024, entonces pues en el 2024 ahí dice que era un 5.9 y en este estudio arrojó 0. Entonces, pues sinceramente creo que es como una etapa de análisis en la que hay que tomarlo como con pinzas, porque estos datos pues pueden cambiar bastante año a año, y pues la última actualización fue en el 2024, entonces pues es una herramienta que vale la pena explorar. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta eso, que para poder evaluar la reciclabilidad de un empaque, pues ellos toman en cuenta estos datos que podrían no reflejar la realidad que vivimos actualmente. Bueno, acá les hice el zoom. Y por último, el sello Loop. Acá les dejo el link para que se puedan meter. Realmente el sello Loop es algo que uno llena con su empaque específico.
Entonces, teniendo en cuenta lo que uno sabe de su empaque, uno va llenando como un formulario y ellos al final dan una puntuación de qué tan cerca está el empaque de ser compatible con el sistema de reciclaje. Entonces, me parece que es una gran iniciativa porque intenta hacer lo que la APR hace en Estados Unidos y aparte tiene en cuenta la realidad del sistema local de transformación, de reciclaje, etc. Ellos hacen como un disclaimer que su evaluación pues, es para empaques que no contengan plásticos bio o biodegradables, que esté libre de sustancias peligrosas, y ahí ustedes pueden entonces analizar su empaque. Recuerden que esto es algo pues mucho más técnico, entonces al momento de hacer el análisis tienen que tener a la mano datos bastante específicos del empaque, composición, por ejemplo, si tiene impresión, qué porcentaje del empaque trae impresión, qué tipo de tintas, qué tipo de aditivos utilizan en la producción. Entonces, pues ahí podrían apalancarse de sus proveedores de empaque para poder llenar ese cuestionario. Entonces, ahí les dejo abajo el link para que se puedan meter y puedan explorar pues esa herramienta. Entonces, pues ya creo que ya se nos acabó el tiempo, igual pues alcanzamos a cubrir todo el tema, pero quisiera que en el chat me dejaran pues qué se llevan el día de hoy. De pronto los que ya conocían las reglas, digamos que se llevan de lo que ya sabían, que aprendieron hoy, que les gustó. Entonces, si quieren ahí escribir en el chat antes de despedirnos. La presentación creo que les queda, ¿cierto, Michelle? Sí, la presentación se comparte. Sí, porque ahí quedan pues todos los links de todas las guías, de recursos importantes, por ejemplo, para aprender a llenar lo de Caja Lab, entonces también importante que tengan la presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí veo que siguen escribiendo en el grupo. Eh, bueno, espérenme un segundito. Si tienen de pronto alguna duda puntual o quisieran conversar más acerca de temas específicos, que ahí veo que Mateo escribió algo como de otro tema más específico, entonces ahí me pueden seguir, me pueden buscar en LinkedIn, ahí está mi correo y mi celular, entonces me pueden contactar. Eh, entonces, pues nada, muchísimas gracias por hacer parte de este webinar. El ecodiseño de biomateriales y biopolímeros, hay un usuario desconocido. Para responder rápido, en Colombia aún eso no se ha regulado, lo pusieron en la norma de los plásticos de un solo uso. Sin embargo, la norma dice que hay que sacar una norma para evaluar la biodegradabilidad y todo eso. Y por otro lado, y algo que no lo mencioné en los elementos problemáticos de las Golden Design, es que, por ejemplo, en nuestro contexto, los bioplásticos, o por ejemplo, si hablo en el caso del PLA, del, del almidón, eh, o bueno, el caso del PLA, ellos necesitan cierta temperatura para poder ser compostados y nosotros en Colombia no contamos con una estructura de compostaje industrial. Entonces, si hay un material que se podría compostar, pero que no existe la infraestructura en nuestro país, pues eso para nosotros sería un material problemático o un elemento problemático. Eh, entonces,
pues en ese sentido, ese tipo de plásticos serían un elemento problemático para nosotros porque no tenemos la infraestructura para poder gestionarlos y tampoco existe la cultura del compostaje en casa. Entonces puede que haya muchos empaques que tengan ese OK Compost Home, pero ¿quién lo va a compostar en casa? O sea, es algo que técnicamente se puede compostar en casa, pero en la realidad eso no se va a compostar. Entonces, ese tipo de materiales, pues, en nuestro contexto pueden ser problemáticos. Listo, entonces pues ya creo que no hay más preguntas. Em, pues si de pronto quisieran conversar un poco más o de otros temas, ahí ya tienen mi contacto. Entonces pues nada, muchísimas gracias y nos vemos entonces en otra oportunidad. Oh, gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por tu charla. Aprovecho para hacer un anuncio parroquial. De pronto si están ustedes en la industria del empaque y van a ir a Andinapac, voy a dar una charla el 4 de noviembre sobre la divulgación de resultados de este proyecto de ecodiseño aplicado al contexto colombiano, que les hablé como algunas conclusiones ahorita en este webinar. En Andinapac va a ser la divulgación de resultados. Entonces, si les interesa, pues también estaremos por allá. Listo, Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juliana. No sé si